AFP Reservas te orienta. Nuestra jurista experta en seguridad social, Leimi Lora, aborda puntos importantes sobre la reciente sentencia 030-02-2020. Leimi, bienvenida como cada martes. Ay, muchísimas gracias. ¿Cómo están todos por allá? Muy buenas Todo tardes. muy bien. ¿Y usted cómo está? Muy bien. Muy bien, Muy gracias bien, a Dios. bueno. Aquí, con este pendiente que teníamos, pues, de comentarles a ustedes lo que sucedió en ese Tribunal Superior Administrativo en la primera sala, donde, señores, una cosa curiosísima. O sea, el tribunal se reunió por última vez con todos los accionantes y los recurridos, y el día 3 de agosto, y el mismo día 3 de agosto dictó sentencia. O sea, yo creo que esta ha sido la sentencia más rápida que ha salido evacuada de cualquier sala. Matando y salando, una cosa de locura. Pero explícale por qué se llegó hasta el Tribunal Superior Administrativo. Sí, yo no sé si nuestra audiencia, me imagino que sí lo recordará, que a inicios de este año 2022 tuvimos una situación con el cambio de tasa, con la tasa cambiaria, producto de un ajuste que hizo pues el Banco Central en su calidad de órgano regulador de la política monetaria, de la política monetaria y macroeconómica nacional, y justamente pues esa medida que tuvo que tomar en ese momento para poder paliar la inflación, que me imagino que todos recordamos que en ese momento también lo comentamos. Inflación quiere decir controlar los precios de los productos de consumo básico y hasta los de lujo para que usted pueda seguirlos comprando con lo que recibe como su salario. Entonces, como tenemos todavía, porque no hemos salido de ahí, consecuencia de la pandemia, vino el tema de la guerra Rusia-Ucrania. Aquí entonces también el Banco Central dijo, bueno, aquí vamos a tener que dar un reversazo, e increíblemente el peso dominicano se apreció, es decir, tomó valor frente a lo que es el dólar norteamericano, y nosotros como miembros, como afiliados de las administradoras de fondos de pensiones, como lo es AFP Reservas, tenemos en nuestra cartera de inversiones una proporción que no supera el 25% de ese dinero que hemos ido acumulando, que está invertido en dólares norteamericanos. ¿Por qué se invierte en una moneda distinta al peso dominicano? Porque de hecho, en el momento en que se hicieron y todavía, aún con la apreciación del peso dominicano, esa moneda es mucho más fuerte que la nuestra, y lo que se busca es diversificar esa canasta de dinero que se invierte para tener mayores garantías y seguir garantizando la rentabilidad que exige la ley a las administradoras de fondos de pensiones al momento de hacer las inversiones. Es muy importante también rescatar y recordarle a la audiencia que en los mercados de valores es normal que este tipo de situaciones tengan lugar, sobre todo cuando estamos hablando de que los fondos de inversiones tienen una vocación de inversión a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Te garantizan mejor tasa, pero no solo eso, es que se presume que tan pronto una persona inicia a cotizar, va a hacer uso de su dinero en un periodo que normalmente oscila entre los 20 y los 25 años de cotizaciones. De hecho, el sistema nuestro te dice que tú tienes que tener 360 cotizaciones, pero ya hemos aclarado muchas veces que lo importante es acumular un buen saldo en tu cuenta de capitalización individual para que puedas retirarte con la pensión que hayas proyectado, o para la mínima que te garantiza el sistema, o aquella sobre el mínimo que establece el sistema, pues alcanza el dinero que has acumulado. En este caso, esas inversiones a largo plazo pues son pasibles de justamente este tipo de política cambiaria, este tipo de política monetaria, los mercados de valores pues se ven impactados, y en este caso eso fue lo que sucedió. ¿Cómo lo interpretó la sociedad? Una gran parte, o sea, aquellos que se fueron a las esquinas a vociferar que habían perdido dinero, que ese cambio en la tasa, es decir, que pasamos de que el dólar costara 57 punto algo a 54 punto algo, le generó a ellos una pérdida en sus estados de cuenta. Léase, en los estados que envían las AFP como AFP Reservas, donde te dice cuánto tienes acumulado en tu cuenta. No hubo una pérdida real, no existe una pérdida real. ¿Qué fue lo que sucedió? Que si tú tienes $5,000 norteamericanos invertidos, el sistema le exige a las AFP que en los estados de cuenta se transparente la inversión en pesos dominicanos y no admiten colocación de inversiones en otro tipo de moneda. Eso es lo que sucedió. Entonces, cuando sacaron el saldo de ese mes de febrero y algunos casos también en marzo, que fue una situación que también rápidamente pues se solucionó, producto incluso también de que llegaron nuevas aportaciones, se generó la rentabilidad que esos instrumentos preservan durante el tiempo de vida hábil en que se mantiene el dinero de los fondos de pensiones invertidos en ellos. Esas personas lo que dijeron, no, pero es que yo tengo una pérdida, a mí me han
a mí me han sustraído dinero de mis cuentas. Entonces vino ese alboroto, vino esa reacción de la gente, cosa que yo saludo mucho porque aunque fue para algo negativo y quizás algo que la gente no ha entendido todavía, tenemos, ya por lo menos la gente está pendiente de lo que es su estado de cuenta. O sea, ya la gente está pendiente de cuánto tiene acumulado en su cuenta de capitalización individual. Y yo entiendo que eso es algo positivo y algo que es un capital de educación, es un capital importante de información que tanto el sector público, las autoridades del sistema de seguridad social, como las AFP deben aprovecharlo para seguir promoviendo cómo es que funciona el proceso de inversión de los fondos de pensiones. Entonces, Roberto, Miralba, José, tenemos entonces que no ha habido una pérdida de dinero. Hubo un cambio en la tasa del dólar al peso dominicano y como tengo que reflejarte en peso dominicano, el monto que tengo invertido en dólares, tú lo que estás viendo es un registro contable que no se corresponde con la veracidad de lo que tienes invertido. Entonces el tribunal, yo no quería utilizar esta palabra, pero la realidad es que la sentencia que entonces se emite ese mismo día 3 de agosto, que fue la última audiencia donde comparecieron las partes involucradas en el proceso, entre ellos 64 recurrentes representados por sus abogados, los abogados de 7 administradoras de fondos de pensiones y los representantes de la Superintendencia de Pensiones, así como el representante del Ministerio Público para la parte administrativa. Dice el Tribunal Superior Administrativo que la Superintendencia de Pensiones debe instruir de manera inmediata a las AFP restituir fondos porque con los estados de cuenta aportados por los accionantes es una prueba suficiente que ha demostrado que hubo una sustracción de dinero, señores. O sea, eso es una cosa que el tribunal ni siquiera se regaló la oportunidad de convocar a un economista. Claro. De convocar al propio regulador, debió llamar en intervención al superintendente o a alguno de los técnicos de la Superintendencia de Pensiones que trabajan en el área de inversiones, porque recordemos que aquí hemos explicado también que cuando una AFP recibe las aportaciones obligatorias o voluntarias, inmediatamente debe proceder a invertirlo en un mercado secundario formal para adquirir instrumentos que han sido previamente aprobados. Y cada vez que una AFP da un teclazo de una inversión de esas, la Superintendencia de Pensiones tiene una cartera espejo donde valida y verifica que esa AFP invirtió en un instrumento autorizado e invirtió en el porcentaje de su capital que tiene permitido invertir en ese instrumento que ha sido previamente aprobado por una comisión clasificadora de riesgos y límites de inversión. Aduce también el tribunal que hubo una falta porque las AFP no le mostraron a sus afiliados las carteras, no le ofrecen una cartera diferente, o sea, diversas carteras, como se establece en el artículo 100. Pero ¿qué pasa, señor tribunal? Los fondos de pensiones en nuestro país actualmente únicamente tienen una cartera y así está dispuesto en resoluciones de la Superintendencia de Pensiones que hablan exclusivamente sobre el proceso de inversión de los fondos de pensiones. ¿Y qué te dice? ¿Qué quiere decir que tiene una sola cartera o dos carteras? En otros países, por ejemplo, donde hay personas más educadas en materia financiera que tienen apetito de riesgo, que probablemente y profesionales que trabajan aquí en nuestro mercado de valores podrían ser partícipes de ese tipo de actividades donde yo digo, mi apetito de riesgo es alto, moderado o bajo. Como yo tengo un apetito de riesgo alto, yo quiero que tú compres instrumentos que emitió tal o tal compañía o que emitió tal o tal institución financiera. Pero nosotros no tenemos eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, como siempre hemos recordado también, un mercado que ahora se está desarrollando donde 70% de nuestros fondos de pensiones están invertidos en bonos de Hacienda, bonos de Banco Central, léase, en bonos en deuda emitida por el propio Estado Dominicano. La otra parte, entonces, está invertida en otros instrumentos, prospectos emitidos por instituciones financieras, entidades de intermediación financiera, fideicomisos, fondos de inversión, que como también ya hemos explicado, van al desarrollo de vivienda, van al desarrollo del sector energía, al desarrollo del sector turismo. Pero la realidad es que tenemos una sola cartera, porque nosotros aquí todavía no contamos con un apetito de riesgo distinto, ni siquiera con el conocimiento para decirte yo quiero ser más arriesgada y quiero tener otro tipo de instrumento. Y aparte de todo eso, recordarles
que los instrumentos donde se invierten los fondos de pensiones tienen que estar aprobados por la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión. Y hasta el momento nosotros no contamos con más que una sola cartera. Si a eso le sumamos que si el tribunal hubiese sido quizás un poco más curioso y se va a la norma complementaria, cuando encuentras la resolución del año 2017 que habla de las inversiones de los fondos de pensiones, te dice que hay una cartera, una para todos los que estamos cotizando aquí en República Dominicana, y que las AFP podrán habilitar una segunda cartera para las inversiones de dominicanos que vivan en el extranjero. Eso no existe todavía tampoco, porque no hemos contado con ningún dominicano que desde fuera se haya acercado a hacer una cotización, y tampoco el sistema se lo permitía. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando hablamos de las aportaciones voluntarias, sí, donde a principios de este año tanto Tesorería como la Superintendencia de Pensiones finalmente lograron habilitar un módulo donde trabajadores independientes y trabajadores también que ahora mismo tienen una relación de dependencia con un empleador pueden de forma directa, si ya están afiliados al sistema, si ya están afiliados a una AFP y tienen una cuenta de capitalización individual, pueden directamente hacer sus aportaciones. Pero hasta este año eso tampoco se había podido realizar. O sea que ahora mismo contamos con una única cartera. Una única cartera de inversión. Entonces, esa es una falta que el tribunal aduce que cometieron las administradoras de fondos de pensiones por falta de supervisión del regulador, que en este caso es la Superintendencia de Pensiones. En otro orden, dice el tribunal que las AFP incumplieron con velar por la rentabilidad mínima que establece la ley y que se aprueba por una disposición complementaria de la Superintendencia de Pensiones. Pero la realidad es que durante los meses de febrero y marzo, que fue donde se observó esa situación, los fondos de pensiones presentaron una rentabilidad superior al 8.98, cuando la rentabilidad mínima dispuesta por la CIPEN era un 6 punto y pico. O sea que estamos casi 3 puntos por encima. Esto, señores, como ustedes comprenderán, yo creo que ha sido uno de los golpes más duros que ha recibido en materia judicial el sistema dominicano de pensiones, porque se está dando reconocimiento de un hecho, de una falta inexistente, y no se ha dado la oportunidad de plantear los eventos y los hechos relevantes en la forma en que realmente sucedieron, y ni siquiera se tomó en cuenta que cuando tú tienes inversiones a largo plazo, las embestidas cíclicas de los mercados y de la propia economía generan este tipo de situaciones. O sea que ningún instrumento, ningún inversor, ningún sistema está exento de verse en algún momento impactado por situaciones como la decisión que debió tomar el Banco Central para que nosotros pudiéramos seguir comprando productos a los precios en que en ese momento se encontraban. Y fíjate, ustedes van al supermercado también, al igual que yo. Claro. O sea, todo ha subido de precio, porque la realidad es que las economías, no solo en República Dominicana, a nivel mundial, todo está cambiando. Hay eventos externos, ajenos a nuestras naciones, que de una manera muy violenta nos están impactando económicamente. Escuché al profesor Eduardo Jorge Prats, el abogado, decir que iban a recurrir esa decisión del Tribunal Superior Administrativo. ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿A qué nivel lo van a someter? ¿Al Constitucional quizás? Sí, es la única instancia que se tiene ya hábil para poder solicitar una revisión de la sentencia, porque recuérdate que también otra de las cosas que a mí me llamó la atención, que el Tribunal Superior Administrativo acogiera el recurso como un amparo. Tú sabes que los recursos de amparo son cuando te he faltado a un derecho fundamental probado o un acto administrativo determinado que te impacta a ti en un derecho fundamental. Y en este caso la realidad es que no hubo una instrucción ni siquiera de la superintendencia, ni hubo un acto directo de las administradoras de fondos de pensiones que pudiese recurrirse. O sea que imagínate, en este caso, ¿a quién entonces debió someterse el recurso? Si quisiéramos ponernos bien chimoso. ¿Quién tomó la decisión de que hubiese un cambio en nuestra política monetaria? O sea, es algo que no se puede prever, es algo que era imposible endilgarle culpas a ninguno de los actores, y sobre todo que estamos hablando que lo que se buscaba era preservar la estabilidad macroeconómica, por lo menos, y esperemos que lleguemos hasta el final de año bajo las condiciones que hasta ahora hemos podido exhibir. Así sea. Bueno, pues ahí está la explicación para que la gente esté informada con todas las de la ley. Se le ha explicado cada detalle, Leimi, desde dónde se originó el tema a inicios de este año.
hasta llegar a esta audiencia con una sentencia el mismo día por parte del Tribunal Superior Administrativo, que entonces obliga a la Superintendencia de Pensiones que a su vez obligue a los fondos de pensiones resarcir lo que ellos consideran fue un error o una ilegalidad, por llamarle de alguna manera, en el manejo de esos fondos de pensiones para con los accionantes en esa materia que supuestamente vieron afectados sus inversiones y su dinero en esta colocación por la variación que hace fruto de una disposición de un órgano rector como el Banco Central que hicieron los fondos de pensiones en el país. Pues nada, ahí está más o menos la idea. Hay que ver cuándo se somete el recurso ahora ante el Tribunal Constitucional. No, ya está sometido. Sí, ya, claro, porque acuérdate que para colmo el plazo es casi fatal para una revisión de una sentencia de amparo, son 5 días. Sí. O sea que ya lo que estaríamos esperando serán las audiencias del Tribunal Constitucional y evidentemente pues el fallo que pueda venir de ese órgano, que ha sido bastante coherente en la protección de lo que es el sistema dominicano de seguridad social en prácticamente todos sus seguros, y entiendo que van a hacer las gestiones del lugar para entender mejor la situación, porque debo decir que el tema del proceso de inversión de los fondos de pensiones no es una cosa sencilla que cualquiera puede entender. Yo puedo incluso exculpar, vamos a decir así, expiar a los recurrentes en este proceso, porque la verdad es que tenemos, como siempre hemos dicho, y eso es una de las cosas que yo felicito grandemente a AFP Reserva, que se ha preocupado pues por tener este segmento y me ha regalado el espacio aquí con ustedes también, de poder compartir con ustedes y con la ciudadanía que nos escucha, y llevar información, de llevar educación a la gente para que pueda ejercer sus derechos de una manera efectiva y objetiva. Y esto es un ejemplo de qué es lo que sucede cuando tú desconoces cómo opera un sistema que administra algún derecho tuyo. O sea que esperemos ya pues esa sentencia cuando salga, ojalá que estemos pues todavía nosotros por acá para poder entonces comentarla, y esperamos pues que se tome también una decisión que sea ya más justa para el sistema. Así es. Leimi, gracias mil, feliz tarde y buen provecho. Leimi Lora, acompañándonos en este segmento. AFP Reservas te informa en este magazine que no tiene nombre.